Hola hermanos en el Señor, en nombre de Cristo pobre y crucificado, daremos continuación a nuestro curso de tipología, el día de hoy con la figura de Moisés como prefiguración de Jesucristo. Tomaremos entonces el texto de su nacimiento nomás, dada la riqueza de Moisés que se extiende sobre varios libros del Pentateuco. Entonces solamente leeremos Éxodo 2 del 1 al 10. Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. En cierta ocasión la hija del faraón bajó a bañarse en el río, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a la nodriza hebrea para que te cría el niño?». «Vete», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré lo que sea». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó: «Del agua lo he sacado». Palabra de Dios. Entonces vemos de Moisés, vamos a examinar un poquito el contexto en que se da el nacimiento de él. Moisés nace durante el reinado de un rey opresor, es decir, el faraón veía que su pueblo, el pueblo de Israel, crecía muy rápido y temía por ello que este pueblo se sublevara y fuera una amenaza para su reino. Entonces, por este motivo, manda a matar todos los varones que nacieran. Entonces dejaba vivir a las niñas, pero los niños debían ser asesinados, según le dio la orden a las parteras. Pero las parteras no obedecieron y los niños crecían normalmente. En Jesús también se cumple el mismo contexto. Jesús nace en Belén, dice Mateo 2, 1, 3, nació en Belén durante el mandato del rey Herodes. Y el rey Herodes no ve una amenaza en todo el pueblo, sino en Jesús, cuando conoce que en Belén nacerá el rey de los judíos. Entonces, cuando estos magos que vienen a visitar al niño Jesús le dan a conocer esto al rey Herodes, el rey Herodes envía a matar a los niños menores de 2 años, para que en él pues muera Jesús. Entonces el contexto es muy parecido. Nace durante el rey opresor, Éxodo 1:8, los niños son asesinados, Éxodo 1:16, y por ese motivo lo esconden al nacer, Éxodo 2:2. Jesús también nace en Belén durante el reinado de Herodes, huye a Egipto avisados sus padres por el ángel para evitar que el rey lo mate, pero por su causa mueren los niños menores de 2 años. Esto es como el contexto en el que nace. Dice también el Génesis que nació un niño hermoso. En Jesús vemos también el cumplimiento de este salmo donde dice: «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios». Entonces también vemos que la hermosura es un signo de Moisés como figura de Cristo. Cuando ella crece, ve que están peleando 2 hombres y resulta que asesina al egipcio para defender al hebreo. Entonces, eso también es una figura cumplida en Cristo. Entonces miraremos ya la adultez de Moisés. Moisés, cuando está pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, se le aparece Yahvé, digamos, ve la presencia de Yahvé en una zarza. Y Yahvé le dice: «Esto dirás a los israelitas, el yo soy». Entonces, el yo soy es la revelación del Dios que se le da a Moisés y el nombre por el cual
va a ser presentado al pueblo de los israelitas. En Jesús, este yo soy encuentra también su confirmación. Entonces ya no tenemos una revelación por Moisés para conocer a Dios, sino que Dios mismo nos ha enviado en Jesús a su Hijo. Y Jesús nos ha manifestado su nombre. Entonces Juan 17:6 lo confirma. He manifestado tu nombre a los hombres. Aquí se manifiesta por medio de Moisés, aquí se manifiesta por medio del Hijo. Por eso miraremos que Juan, al escribir su evangelio para enfrentar la herejía de que Jesús no era Dios, reconfirma 7 veces que Jesús es Dios. Está diciendo: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces con estos yo soy el buen pastor, la puerta, manifiesta que 7 veces, o sea, confirma totalmente que Él es la manifestación del Padre. He manifestado tu nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios al igual que el Padre. Son el mismo Dios en 2 personas distintas. También vemos que Números 12:3 dice que Moisés era muy humilde. Y esto también se cumple en Jesús. Mateo 11:29. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. En Jesús tenemos más plenamente cumplida esta figura. Moisés es enviado por Dios para liberar al pueblo. Del mismo modo, Romanos 11:26 dice: vendrá de Sion el libertador. Está refiriéndose a Jesús. Ya no nos libra digamos, de la opresión de un reinado, sino que Jesús nos viene a librar de la opresión, pero espiritualmente. Aquí hay una figura importante. En Éxodo 21, del 8 al 9, Dios manda hacer una serpiente, una imagen de una serpiente, para que los israelitas que estaban muriendo a causa del veneno de la serpiente, cuando contemplen la imagen, fueran sanados de este veneno y así evitar la muerte. ¿Por qué una serpiente? Porque tal es digamos, la enfermedad, tal es la medicina. Entonces, como el veneno era de serpientes, Dios manda a hacer una serpiente, dando una imagen muy importante. Digamos, aquí lo vemos también, en Juan 3:14. Como la serpiente en el desierto fue levantada, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. ¿A qué viene esta comparación? ¿Por qué manda hacer una serpiente? Para curar del veneno de serpiente. Lo miraremos en 2 Corintios 5:21. A quien no conoció pecado, lo hizo pecado para justicia nuestra. Entonces, ¿qué significa esto? No quiere decir que Jesús lo haya hecho pecador, sino que dice, lo ha hecho pecado. Lo ha hecho venir en una carne semejante al de los hombres pecadores, para que al ser levantado como la serpiente, el pecado quede derrotado por él en la cruz. Entonces, Jesús se levantaba en la cruz siendo considerado pecado, no pecador, sino pecado, o maldición también, porque la cruz era un signo de maldición. Allí morían las personas más, digamos, más malas para el pueblo. Y Jesús se hace maldición, se hace el hombre más bajo, el pecado, para poder liberar del pecado al hombre. Entonces, así como fue levantado la serpiente, para curar el veneno de la serpiente, al Hijo de Dios se le hace pecado para derrotar el pecado. Ahora, Números 11:16. Moisés reúne a 70 varones para que le ayuden en su labor. Jesús también, Lucas 10:1, designó a 72 y los envió a predicar.
Entonces vemos también una imagen, la imagen es de 70, la realidad de 72. Son figuras que se cumplen en Jesucristo. Deuteronomio 1, 22, 23. Envía 12 hombres a explorar la tierra prometida. En Marcos 3, 14 vemos, instituyó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos también. Entonces, los 12, sobre los cuales instituye su iglesia, su fin no solo es estar con él, sino que estando con él, fueron enviados. Así como Jesús está con el Padre y es enviado para la redención, así Jesús también toma a 12 para que estén con él y los envía. Entonces el envío de Jesús tiene validez no solo porque es Dios, sino porque el Padre es el que lo ha enviado y cumple la palabra del Padre. Del mismo modo los 12, su autoridad no viene de sí mismo, sino de ese estar con Cristo, de ese compartir con Él y el ser enviados por Jesús. Ellos no se envían solos, sino que son enviados por Jesús, instituidos por Jesús mismo. Vemos otra figura, Éxodo 28:34. Moisés ayuna 40 días. Mateo 4:2. Jesús también ayuna 40 días. Moisés separa el mar rojo, levantando su mano, y un fuerte viento abrió el mar. En Jesús vemos también esta figura. Mateo 8:24-26. Y trepó al viento y el mar. Pero, ¿qué pasa aquí? El viento ayuda a que el mar rojo se abra. Entonces, ¿cuál es la figura? Que un hombre, al levantar su mano, iba a abrir el mar, ayudado por el viento. Mientras que Jesús tiene más poder, es más grande que Moisés. ¿Por qué? Porque el viento aquí no le ayuda, digamos, no viene a ayudar a abrir el mar, sino que increpa a los dos, el viento y el mar, como queriendo decir, a Moisés pudo abrir el mar rojo porque Dios se lo concede, ayudado por el viento, pero Jesús es dueño del viento y del mar, es más grande, tiene más autoridad. Moisés, Éxodo 7:19, convierte el agua en sangre. En Jesús también vemos en Juan 2:7-8, en las bodas de Caná, que él les dice a los empleados: llenen las tinajas de agua, y el agua la convierte en vino. Entonces aquí vemos que el agua es convertida en sangre directamente. ¿Jesús qué hace? Jesús convierte el agua en vino y más tarde convertirá el vino en sangre. Entonces vemos aquí, esta era una señal milagrosa simplemente para demostrar el poder de Dios ante el faraón, para ver si el faraón se arrepentía y lograba la liberación del pueblo. Pero como el corazón del faraón era obstinado, ni siquiera con esta señal dejó salir al pueblo. Entonces convierte el agua en sangre. Cristo convierte el agua en vino. O sea, convierte el agua natural en vino para ayudar a esta boda. Las bodas judías duraban 7 días. Eso hacía entonces que si se acaba el vino, se acaba la fiesta. Entonces Jesús se compadece, movido por la petición de María, y convierte el agua en vino. Pero más tarde convertirá el vino en sangre, cuando dice: este es el cáliz de la nueva alianza, es mi sangre en la copa. Entonces es más grande que la figura. ¿Por qué? Porque aquí el agua se convierte en una sangre normal como signo, pero aquí el agua que es convertida en vino es un milagro, pero es más grande el milagro de ser convertido el vino en sangre, porque no es una sangre cualquiera, sino que dice: es mi sangre. Cuando Jesús dice es,
este verbo es muy importante porque signa la esencia, el ser. Entonces, es mi sangre. Entonces, la sangre de Cristo la ha sacado del vino en esa cena santa y la ha postergado por todos los siglos, cuando dice, hagan esto en memoria mía. En Éxodo 34:29 vemos que Moisés sube al monte a recibir de Yahvé, digamos, las instrucciones, y al estar en contacto con esa presencia de Dios, su rostro resplandece. Entonces el pueblo se da cuenta de que el rostro de Moisés resplandece, es por un contacto con Yahvé en ese monte. Entonces Dios, que se ha aparecido en el monte, al entrar en contacto con Moisés, hace que su rostro resplandezca. Entonces, aquí vemos Mateo 17:2, la transfiguración. Vemos que Jesús sube al monte donde se aparece Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés representa la ley y Elías los profetas. Entonces, queriendo decir, todo lo que aprendieron aquí en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, viene a darse cumplimiento en Cristo. Y el resplandor, este resplandor que viene de Yahvé, ya no es por un contacto con Moisés, sino que el que brilla ahora es el rostro de Cristo. No por el contacto con otra persona, no por el contacto con Moisés y Elías, sino porque Él es Dios. Y Mateo dirá, su rostro está brillante como el sol. ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia. Por eso dice Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Es el brillo o el resplandor del rostro de Cristo. Entonces aquí resalta mucho la figura. ¿Por qué? Porque llega Moisés que de acá, del Antiguo Testamento, y Elías, los dos aparecen durante la transfiguración en el monte también. Aquí lo hacen en un monte, acá también. En el monte aparecen Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. La ley y los profetas encuentran su cumplimiento en este monte, porque allí está la verdadera ley, y en quien se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que se anunciaba aquí se dio cumplimiento en Cristo. Entonces, por eso aparece Moisés y Elías como atestiguando que el verdadero Dios era Él. No quiere decir que Yahvé no sea Dios, sino que la presencia de Yahvé resplandecía, pero es este resplandor del rostro de Moisés es por un contacto, mientras que el rostro de Cristo no brilla por un contacto con Dios, sino porque Él también es Dios. El Padre y yo somos uno, dirá Jesús. Y podemos meditar un poquito 2 Corintios 6, que dice, digamos, en el Antiguo Testamento viene a referir sobre la creación. Y Pablo dice en 2 Corintios 4:6, del mismo Dios que dijo, o sea, que por la palabra hizo las cosas, del mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar, o sea, para brillar, para irradiar el conocimiento de su gloria que está en el rostro de Cristo. Es lo que dice Corintios. Entonces, el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brilla la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de su gloria que está en el rostro de Cristo. El conocimiento de la gloria de Dios ya no está en un solo resplandor, sino que está en el rostro de Cristo. La presencia de Dios dada en el monte se ha hecho persona, se ha hecho hombre,
y ahora este rostro brilla y se ha dejado ver por los hombres. Entonces, ya tenemos un resplandor conocido no por un contacto en un hombre normal como Moisés, sino que el Dios verdadero se ha hecho hombre y su rostro brilla como el sol. Y en el monte los discípulos lo han podido ver, los discípulos que llevó con él. Entre ellos, pues Pedro, que es el líder de los apóstoles. En este momento es cuando dicen, qué bien es estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios se ha dejado ver gloriosamente, su rostro brillante, y han visto a Moisés y a Elías, dando a conocer la verdadera revelación. Aquí la palabra simplemente era dicha, aquí la palabra se ha hecho carne y ha vivido entre nosotros. El verdadero Emmanuel, que Jesús se ha hecho hombre en el vientre de María y hemos podido ver su rostro brillante. Vemos acá otra figura, en Éxodo 16:12, que el pueblo es alimentado primero con codornices y después con maná. Entonces el pueblo le dice a Moisés, ¿para qué nos hiciste venir aquí a morir al desierto si cuando estábamos acá durante este faraón, aunque nos teníamos esclavos, comíamos bien? Y recordaban, dicen, las cebollas que comían en este lugar. Entonces, el pueblo que quiere volver a la esclavitud representa también a ese pueblo como nosotros, que una vez enfrentado el desierto de las pruebas, queremos volver al pecado anterior. Pero Jesús, para no dejar Yahvé, para no dejar desfallecer a su pueblo, lo alimenta primero con codornices y después con maná. ¿A qué viene esta figura? Juan 6:51 dirá, el pan que yo daré es mi carne. Entonces, al alimentar a un pueblo que está siendo probado en el desierto, primero con carne, después con pan. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, nos lo dirá Juan 1, el verbo de Dios se hizo carne. Jesús se ha hecho carne. Pero, como nosotros no hemos podido contemplar esta carne, para que podamos gozar de esta carne, en la misma palabra que se hizo carne, ahora se ha hecho pan. Entonces, no tenemos nada que envidiar al pueblo rescatado de Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo fue alimentado con carne y con un pan que lo saciaba. Jesús se ha hecho carne y ha manifestado la gloria de Dios a esta gente, pero escondido en una carne humana, sin dejar ver su brillo glorioso, sino simplemente algunos discípulos. El mismo Dios que esconde su brillo, que esconde su gloria en la carne, ahora ha escondido su gloria en el pan. ¿Para qué? Para que por medio de este pan podamos ser alimentados de la palabra, de su carne. Entonces por eso Juan dirá, el pan, Jesús dirá según Juan, el pan que voy a dar es mi carne. Entonces ya no es un maná. Dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este maná simplemente hacía que no perecieran en el desierto, que no conocieran la muerte. Pero se nos ha dado un pan más grande, más excelente, que es la misma carne de Dios. Entonces, Jesús, que antes compartía la gloria de Dios, es decir, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu desde toda la eternidad, revelándose acá. Ahora, estos tres que eran espíritu, resulta que ya no son iguales. ¿Por qué?
Porque el Dios que era simplemente espíritu, ahora tiene carne. Ahora hay un nombre glorificado en el cielo, es Jesús. Es tan grande el amor de Dios por el hombre, que aún en su misma esencia, Dios fue transformado. ¿Por qué? Porque las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas tenían la misma condición de ¿qué? Gozaban de una misma esencia, una misma sustancia, pero eran espíritu. Y resulta que el Hijo se ha hecho carne para manifestar, el nombre de Dios. El nombre no significa simplemente cómo se llama, sino el ser de Dios. Yo soy el ser de Dios. Esa esencia de la que goza Jesús por ser Dios, se la ha manifestado al hombre, ha manifestado tu nombre a los hombres y la hemos conocido. Y para eso instituyó 12 personas, 12 apóstoles, para enviarlos y que nosotros conozcamos también que este rostro brillante se ha hecho carne en el tiempo real. Y para que nosotros podamos gozar de esta carne que ahora se encuentra en el cielo, aquí en la Trinidad, esa carne también la podamos gozar de ella por medio del pan. Entonces, cuando estos 12 que instituyó Cristo consagran el pan, nos dan la verdadera carne de Cristo. Entonces también a nosotros se nos ha manifestado el nombre de Dios. No por la figura de una codorniz y un maná, sino porque dice Jesús, yo soy el pan vivo, el pan que ha bajado del cielo. Entonces, este pan es vivo, es carne. Es el mismo Jesús que estuvo vivo en carne, está vivo en el pan. Entonces, aquí vemos esta figura tan importante de las codornices y el maná cumplidas en Jesús. Grandemente hemos sido bendecidos por este pan. Vemos ahora otra figura. Éxodo 17:11. Extiende sus brazos en la cruz durante la batalla. ¿Qué narra este episodio? Resulta que Moisés se enfrentó en una batalla y él se quedó en lo alto. Y resulta que cuando él extendía sus brazos, ganaban la batalla. Pero cuando se cansaba y los bajaba, empezaban a perder la batalla. Entonces Moisés es figura también aquí de Cristo, el que extiende sus brazos, ya no para ganar una batalla carnal, sino una batalla espiritual. Cristo, dice Juan 19:18, allí le crucificaron, allí en esa cruz bendita lo crucifican, y Jesús, que extiende aquí sus brazos, nos hace ganar la batalla y gana una batalla. Entonces, Moisés es aquí la figura de que cuando extiende los brazos, ganan la batalla. Así como la batalla carnal no se ganaba sin los brazos altos de Moisés, del enviado de Dios, así tampoco la batalla del Espíritu se gana sin creer en él. Por eso dirá acá, como la serpiente del desierto fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, el que crea en Jesús, que extendió sus brazos aquí, también gana la batalla. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué batalla ganó? La victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Jesús, que ha vencido en la cruz estos dos, reina en el cielo, pero también nos hace partícipes de esta victoria, porque el que cree en él tiene por él vida eterna. O sea, el que cree en él, en este sacrificio redentor, también es capaz de vencer el pecado. Y también, aunque muera, vivirá. ¿Qué quiere decir con esto? Todos conoceremos la muerte corporal.
Pero esta muerte corporal no es el fin. Continúa la resurrección de Cristo, que es la victoria sobre el pecado, y un cuerpo, se nos dará un cuerpo espiritual también, para que los que gozamos de esta Trinidad, los que hemos sido inmersos en esta Trinidad, ¿cómo se es inmerso en la Trinidad? Cuando se nos dicen las palabras santas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre, cuando nos bautizan, somos inmersos en ese nombre. Y resulta que así como el Hijo se ha llevado la naturaleza humana gloriosa, porque se ha llevado su cuerpo a la Trinidad. Jesús no ha resucitado solo en espíritu, sino que se ha llevado ese cuerpo, el mismo cuerpo que sufrió las llagas. Por eso le dice a Tomás, mira mis llagas, las muestras de la pasión. Es ese mismo cuerpo que ha resucitado y que ha ascendido al cielo. Entonces, del mismo modo que Cristo resucitó, resucitaremos todos. Y ya se lo he explicado en otras ocasiones. Así como la cabeza resucitó, el cuerpo que es la iglesia, también será llevada. ¿Por qué? Porque si es Cristo, que es la cabeza de la iglesia,